Bienvenidos a una nueva sesión del curso de especialización en litigación oral aplicado al derecho procesal penal. Como bien podemos notar en el sílabus, el día de hoy nos toca analizar el tópico de examen directo, es decir, ya esa herramienta, esa posibilidad a fin de obtener temas valiosos en el juicio oral, ¿no? Fundamentalmente en el eje de hacia el testigo y evidentemente al perito en ese sentido, ¿no? Dos ejes importantísimos a desarrollar el día de hoy. A ver, como algunos aspectos generales, sobre todo para aterrizar en esta línea y sobre todo circunscribir cuál vendría a ser la idea, ¿no? Nosotros tenemos muy en claro que las técnicas de litigación oral vienen a ser una herramienta fundamental en este sentido. Nos permiten generar una estructura en el juicio, un sentido de estrategia en el punto, ¿no es cierto? Porque aquí no importa lo que podamos creer, sino lo que podamos probar en un juicio, ¿no? En el sentido amplio de la palabra. Por ello, pasamos a un eje, ¿no?, fundamental y táctico en la mención. En ese sentido, vemos aquí, ¿no?, ya instalada la audiencia, cómo se circunscribe el juicio oral. Podemos ver frente, ¿no?, al señor juez penal, a ver a la parte izquierda del juez, a la izquierda del juez, al abogado defensor, y a la derecha del juez, al señor fiscal, en ese sentido. También recordando que el que inicia con el alegato viene a ser el fiscal, en ese sentido. Bien, y frente al juez, el acusado, en ese sentido. Ahora, ya, este es el ambiente, ¿no?, de la audiencia, pero también como podemos visualizar de manera contigua a la sala de audiencia, encontramos a los testigos y a los peritos, los cuales van a ser llamados por el señor juez, ¿no? Tema clave a tener presente ahí. Bien, entonces, a ver, ya desarrollándose el alegato de apertura e ingresando al punto, ¿no?, el interrogatorio, ¿cómo podemos delimitar esta idea, este eje de desarrollo, ¿no? Sobre todo, que aquí, ¿cuál vendría a ser la importancia de todo ello? A ver, podemos indicar ejes claros, ¿no?, que va a permitir trasladar la teoría del caso a través de los órganos de prueba. Es decir, el mensaje llega del testigo o perito al señor juez. También, ¿no?, que se emplea, que sirve para comprobar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Asimismo, posibilita narrar, describir la historia a través de los órganos de prueba. Y como finalidad, ¿no?, por ejemplo, cuando tomamos nuestro nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 376.2, podemos ver que va hacia aclarar las circunstancias del caso y además, ¿no?, en un punto importante, a los elementos necesarios para la medición de la pena y de la reparación civil. Por ello, nos encontramos en el momento de cumplir las promesas de la apertura, ¿no?, en ese sentido. También nos permite cristalizar, concretar nuestra teoría del caso. Por ello, aquí se da un sustento, una base probatoria a las proposiciones fácticas, ¿no?, que responden a la teoría jurídica en ese sentido, ¿no? Puntos importantísimos. Prueba de ello, ¿no?, el maestro Leonardo Moreno Holman nos indica que se le ha definido al examen directo como la revisión de los testigos propios durante el desarrollo del juicio oral a través de las preguntas formuladas por el litigante, que los presenta, o la revisión en el juicio oral de los testigos de la propia parte, cualquiera sea el nombre que se les dé en el proceso penal. También, ¿no?, como se indica, punto importantísimo, de la parte del testigo, ¿no? Tema clave. A ver, continuando también, ¿qué objetivos podemos circunscribir aquí? ¿Cierto? Por ejemplo, acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Por ello, aquí tenemos que analizar que cada testimonio aportará al juzgador
una porción de relato sostenido por la parte que lo presenta. Los distintos declarantes entregarán cada uno diversas partes del relato de cómo sostiene el litigante que ocurrieron los hechos objeto del juzgamiento. Respecto a acreditar aquellas proposiciones fácticas de la parte que refutan la teoría del caso de la parte contraria, ¿no es cierto? En ese sentido, aquí, mediante las preguntas que uno pueda formular, ¿no? A la otra parte contraria, se va a posibilitar incorporar al debate información, datos, que sea contraria a aquella proporcionada por los testigos de la otra parte, ¿no es cierto? En ese sentido. También introducir durante la audiencia del juicio oral la denominada prueba material. Aquí, mediante el examen directo, el litigante tiene esa posibilidad, ¿no? Va a proceder durante el juicio oral a incorporar o producir evidencias materiales, tales como documentos no estandarizados, objetos materiales u otros elementos de convicción que requieran de acreditación. Y asimismo, para acreditar o legitimar a los declarantes, ¿no es cierto? Aquí está enmarcado en proporcionar al juzgador elementos de juicio. ¿Con qué objetivo? De poder generar convicción. Es decir, de que el testigo objeto de la interrogación es una persona que tiene, ¿no?, un crédito, digna de crédito. Por lo cual, alguien con un alto valor de credibilidad personal, ¿no? Punto importantísimo en ese sentido de diagnóstico matriz. Por ello, cuando queremos enmarcarnos, ¿no es cierto?, en el punto de los objetivos, recapitulando la idea, acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso, es decir, obtener información de calidad, narrar la historia a través de los órganos de prueba propios, acreditar o legitimar a los declarantes y su testimonio e incorporar prueba material. Podemos ahí acreditarla, exhibirla y reconocerla en ese sentido, ¿no? En esa línea de diagnóstico. Puntos importantes a considerar en esa línea, ¿no? Ese punto neurálgico a considerar, ¿no?, en la gama.